noches. Bueno, vamos entonces con ustedes a trabajar la obra La Divina Comedia, ¿ya? Vamos entonces a resolver, decir buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, buenas noches. Bien, buenas noches, muchachos. Bien, vamos entonces a resolver la práctica que me he puesto el día de hoy, que es la práctica de la comedia. Vamos a resolviendo, a ver, una por una. Bien, vamos entonces a compartir. Acá está. Dice la primera pregunta, la 1, la 2 y la 3, ¿ya? En la 1 dice, ¿cuál es el concepto de vida para el hombre medieval? ¿Cuál es el concepto de vida? En primer lugar, Dante es un hombre del siglo XII y siglo XIII, no, siglo XIII y siglo XIV, siglo XIII y siglo XIV. Está dentro de la época medieval. Y ahí en la época medieval el hombre se preocupa por la muerte. O sea, el hombre se priva de muchas cosas porque se prepara para la muerte, cosa que en el más allá va a poder vivir de lo que él, digamos, ha tenido una vida disciplinada. Entonces, ahora, si este hombre tiene una vida desordenada, él lo va a pagar en el infierno. Entonces, esto es una concepción netamente ideológica. Entonces dice, ¿cuál era el concepto de vida para el hombre medieval? ¿No? Entonces, el hombre se prepara para la muerte. Y aquí la clave es esta de acá, ¿ve? ¿Ya? Esta es la clave. Es la letra B. ¿Ya? Un tránsito pasajero hacia la verdad que es la muerte. En la número 2 dice ahí, son referencias sobre la vida de Dante Alighieri. Son referencias. Por ejemplo, se casó con Gemma Donati, participó en la política apoyando a los Cerci, es condenado a muerte pero escapa a Verona, participó en la política apoyando a la dinastía Portinari y se casó con Beatriz Portinari. Bueno, en primer lugar, Dante es un hombre que representa una época, ¿no? Entonces Dante, cuando Dante, por ejemplo, vamos a ver. Acá está. Ahora sí. Miren, en la época de Dante, o sea, ahí nadie podía elegir su pareja. O sea, Dante a la edad de 9 años ya se había comprometido su familia ya, de que él se iba a casar con Gemma Donati. Pero él, en realidad, en el fondo, por su propio gusto, él sentía atracción por Beatriz. En La Vida Nueva, que es un libro que él escribió, un libro de amor, él dice que la conoció a la edad de 9 años, que lo vio a los 18 años, y que a la edad de los 24 años él la perdió a él. Y que solamente la saludó nada más, ¿no? O sea, solamente era un saludo nada más. Entonces, aquí tenemos, su nombre es Durante Alighieri, sino que es más conocido con el nombre de Dante. Entonces, él tiene que casarse con Gemma Donati. Así no quiera, ya es un acuerdo de familia. Y con Gemma Donati se casa en el año de 1295 y llega a tener 4 hijos con ella. Pero anteriormente él, por sus sentimientos, le gustaba Beatriz. Ahora, con Beatriz no pudo decirle nada porque él ya estaba comprometido a casarse con Gemma Donati. O sea, era un amor platónico. Ahora Beatriz
igual que él, ella estaba condenada a casarse con Simón de Bardi. Simón de Bardi era un banquero. La cosa es que Beatriz muere en el año de 1290. Beatriz o Beatrice, Porco Portinari, muere en el año, Portinari muere en el año de 1290. ¿Ya? Y él, en homenaje a ella, le dedica La Vida Nueva. O sea, en el año 1294, él publica La Vida Nueva. Y al año siguiente se casa con Gemma Donati. Cuando él está casado con Gemma Donati, él se mete en la política de Florencia. Era una especie de gobernante en Florencia. Era un seguidor del Papa. Era un güelfo. A los seguidores del Papa se decían los güelfos. A los seguidores de los emperadores se decía que eran los gibelinos. Él era un güelfo. O sea, un güelfo, digamos, no tan leal al Papa, que digamos. Pero él, como gobernador de Florencia, incluso va a solicitar ayuda al Papa. Y el Papa Bonifacio VIII lo retiene. Y eso origina que él sea exiliado. Y toda su vida va a terminar exiliado. Y va a morir en Ravenna, en el año de 1321. Ya, o sea, la gran frustración de él es que él siempre quiso regresar a casa, ¿no? Pero no pudo y murió en el destierro. Ahora, en ese destierro vuelve a aparecer la muerta, ¿no? Vuelve a aparecer Beatriz, ¿ya? Y en el año de 1307 a 1321 aparece lo que es Comedia. Porque así se llamó su obra. O sea, su obra no se llama La Divina Comedia, ni La Comedia. La obra se llama Comedia, nada más, a secas, Comedia. Y esa obra, ya, de 1307, a unos dicen en 1306, aproximadamente lo escribió en 14 años. Otros dicen en 15 años. Si digo 15 años, tendría que poner 1306, ¿no? Entonces, es lo que él se tardó para escribir este gran libro. ¿Ya? Es el mejor libro escrito en la Edad Media. Ahora, para leer este libro, tienes que tener varios conocimientos, ¿no? Leer la Biblia, leer, por ejemplo, la Ética de Aristóteles, leer la Tebaida de Estacio, leer el Corán de Mahoma, leer la Eneida de Virgilio. O sea, son libros que obligatoriamente tienes que leerlos para leer ese gran libro, ¿no? Y no es leer, es estudiar la obra Comedia. Ahora, ¿cuándo le agregan el apelativo de la Divina? A ver, en primer lugar, Dante muere en el año 1321 y 50 años después se realiza un concurso para promocionar la obra de Dante. Entonces ahí aparece el primer biógrafo de Dante, que se llama Giovanni Boccaccio. Y Giovanni Boccaccio, al leer el libro, por la profundidad del pensamiento, por la ambición del contenido, la llama La Divina. Y con este título, La Divina, en el año de 1555, se publica La Divina Comedia. Y así con ese título la conocemos hoy en día, ¿no? La Divina Comedia. Pero Dante le puso el título de Comedia. ¿Y por qué le puso el título de Comedia? Porque la comedia tiene un comienzo triste y un final feliz. Casi prácticamente como tu vida, ¿no? Comienzo triste, no ingresas. Final feliz, algún día ingresarás y lograrás realizar tu profesión. La Divina Comedia, final triste, el infierno. Final feliz, cuando llega a conocerlo a Dios. Entonces, por eso se le llama comedia. Comedia también dice que posiblemente le puso por el lenguaje. No te olvides que Comedia es un libro que está escrito en toscano o italiano. Las grandes obras se escribían en latín. Y él, su libro, decide escribirlo en toscano. Hay algunas expresiones en latín que utiliza el libro. Por eso si aquí alguien me dice, profesor, ¿cuál es la clave? Mira aquí la clave.
¿Ya? Aquí, por ejemplo, se casó con Gemma Donati, ¿sí? Participó en apoyo de los Cerci. ¿Qué es eso? Mira, ¿qué son los Cerci? Escucha acá, por ejemplo, mira, Dante, él políticamente era un güelfo, ¿no? O sea, en Florencia, había dos facciones, los güelfos y los gibelinos, ¿ya? O sea, este hombre Dante vive en Florencia, y en Florencia, no se cree Florencia de Mora, sino Florencia por si acaso, están acá los güelfos y los gibelinos, ¿ya? Entonces, cuando Dante, digamos, viene al mundo, ya los güelfos se habían impuesto a los güelfos. Ya eran dos facciones políticas ahí. Los gibelinos estaban a favor del emperador y los güelfos estaban a favor del papa. Entonces, cuando Dante viene al mundo, ya los güelfos se imponen. O sea, gobernaba en Florencia los güelfos. De ahí los güelfos se dividen en dos facciones. ¿No? Una facción se llama los blancos y otra facción se llaman los negros. O sea, los blancos eran seguidores del Papa, pero los negros eran, digamos, leales al Papa. Sus limpiazapatos, o sea, más leales que los seguidores del Papa eran los negros. Entonces, los blancos estaban liderados por Vieri de Cerchi. ¿Ya? Se pronuncia Vieri de Cerchi. Y a esa facción de los blancos pertenecía, por ejemplo, Dante Alighieri. Y, digamos, los negros estaban dirigidos por Folco Donati, por los Donati, ¿ya? Incluso la mujer de Dante era de la facción de los negros, ¿no? Entonces, la cosa que Dante gobernaba Florencia, pero como había esa pugna, cuando él se va a rogarle al Papa, que el Papa interceda para que haya una especie de tregua, es ahí donde sus enemigos políticos aprovechan y lo terminan exiliando, ¿no? Y quien había apoyado para ese exilio era el Papa. Por eso que él a todos los papas lo manda al infierno. Entonces, no, ahí prácticamente la idea de que él era seguidor del Papa se va al diablo. Porque en realidad, él más que un seguidor del Papa, era un enemigo del Papa. Entonces, ¿por qué en su Divina Comedia a todos los papas los manda al infierno? Si era seguidor a los papas, si a los papas le caían, entonces era que los pongan en el paraíso. Pero Dante no. Por ejemplo, a Bonifacio lo manda al octavo círculo del infierno. ¿Ya? Los fraudulentos lo manda a Bonifacio VIII. A otro lo manda al sexto círculo. A otro lo manda, por ejemplo, al segundo círculo del purgatorio. Pero yo que sepa, no ha puesto a ningún papa en el paraíso, por si acaso. Entonces, ahí en su obra, nos enteramos que Dante no era, o sea, de boca para afuera decía que era un huérfano, pero en el fondo era un gibelino. A ver, ¿hasta acá me están entendiendo o no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren, acá, vamos a ver acá. Ya, mira acá. Y aquí tenemos la clave, mira. Entonces, mira, participó en la política apoyando a los Cerci, sí. Es condenado a muerte, pero escapa a Verona. Lo condenan a muerte cuando él es exiliado, ¿no? Incluso él quiere regresar, pero le dice si regresa le van a matar. Entonces él se va a Verona, pero muere en Ravenna. ¿Participó en la política de apoyarlo? No, imposible. Entonces ahí la clave es la E. 1, 2 y 3. Acá, por ejemplo, dice, Dante planteó que la iglesia debe gobernar los espíritus y los reyes y las relaciones de los hombres en la obra, dice. Mira, en primer lugar, Dante, él escribe dos tipos de obras. Escribe obras en latín y escribe obras en toscano. Obras en latín y obras en toscano. Por ejemplo, las obras en toscano, en italiano, en el lenguaje de las mujeres,
¿Qué obras de Dante se ubican en toscano o italiano, ¿no? Eso sí tienen que saberlo porque generalmente se trabaja en los exámenes, ¿ya? Sí vienen los exámenes. Entonces aquí lo vamos a recordar con ustedes, ¿ya? Las obras en latín o las obras en toscano. Mira acá. ¿Lo puedes ver o no? ¿Sí? Ya, escúchame. Las obras en toscano, está por ejemplo ahí las rimas. ¿Ya? Las rimas se escriben en italiano. Está por ejemplo la vida nueva. ¿Ya? La vida nueva en italiano. Está el convivio y está la Divina Comedia. Estas obras son escritas en toscano o italiano. Y por ejemplo, las obras en latín, está de vulgar elocuencia, su epistolario. Está, por ejemplo, la monarquía. Aquí la monarquía, Dante propone, digamos, que los reyes son los que deben gobernar las relaciones entre los hombres. Y los papas deben gobernar la parte espiritual. O sea, los papas no tienen por qué meterse a gobernar una ciudad, lo que hacían en la época de Dante, ¿no? Entonces, esto lo plantea entre el año 1307 y 1308, publica este libro, La Monarchia, o en castellano, La Monarquía, ¿no? Entonces, ahí la clave es esa, ¿no? Esa es la clave. Entonces, si a mí me dices cuál es la clave de esta de acá, es la monarquía o sobre monarquía también, como lo llaman. La 3 planteó que la iglesia debe gobernar y los reyes, las relaciones con los hombres, la monarquía. Dante desarrolló una vida política en su tiempo y militó en el partido de los güelfos. ¿Ya? Partido de los güelfos. Eran los seguidores del Papa. Pero entre comillas, por si acaso, entre comillas. La Divina Comedia, afirmamos, ¿fue escrita en italiano? Sí. O toscano. ¿Ya? El primero que se atrevió a hacer eso, a utilizar el lenguaje de las mujeres, el lenguaje del pueblo, fue Dante, ¿no? Por eso que a Dante se le considera el padre de la lengua italiana. Ya utilizó el dulce estilo nuevo. ¿Qué es el dulce estilo nuevo? El dulce estilo nuevo es la idealización del amor puro. Por ejemplo, cuando Dante expresa su amor por Beatriz, ya no es un amor así sexual, es un amor, digamos, puro, un amor donde él no espera nada de ella, ¿no? Ella es la dona, ella es la que manda, ¿no? Él solamente obedece, una especie de un ser sumiso, ¿no? El hombre está en el pecado, ya, el hombre está en el pecado, y la única que lo puede salvar es la mujer. A ese nivel se llega. Entonces, y eso lo desarrolla más en la Divina Comedia. Por ejemplo, mira, cuando nosotros hablamos de Dante, mira acá, ya, a ver acá, por ejemplo, acá tenemos el dulce estilo nuevo, ya. Mira, acá está el dulce estilo nuevo. O sea, esta tendencia religiosa aparece en Bolonia en el siglo XIII y de ahí se difunde en Florencia, que era la ciudad de Dante, ¿no? Entonces, el que practica ese tipo de poesía religiosa, de temática amorosa, es Guido Guineselli. Y Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Lapo Giannini y Dino Frescobaldi. ¿Ya? Ellos son los que cultivan el dulce estilo nuevo o el dolce estilo nuevo. Entonces, ¿cuáles son las características, no? Las especies líricas más cultivadas fueron el soneto y la canción. El amor que nos recitan los poetas dulces es un amor puro. No es como el amor provenzal, ¿no? Amor sexual, no. Aquí es un amor puro. Es como recibir el amor de la Virgen María. ¿Ya? Se trata de una concepción filosófica que está entroncada con el tema religioso. Claro, es como el amor de la Virgen María y es un tema religioso, ¿no? Una religiosidad franciscana.
que valora sobre todo la sinceridad y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Aquí la temática es el amor, ¿no? Pero es un amor puro, noble, casto. Los stilnovistas tienen un ideal aristocrático del arte y de la vida, ¿no? O sea, en otras palabras, son personas cultas, instruidas, ¿no? Esa aristocracia se debe a su nivel cultural. Ese es el dulce estilo nuevo, ¿ya? Ese es el dulce estilo nuevo. Entonces, mira, cuando a mí me plantean este ítem, me dicen, en la Divina Comedia, fue escrita en italiano, sí. ¿Utilizó el dulce estilo nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dante está perdido en la selva oscura, cuando él está perdido en la selva oscura, hay una mujer que quiere que él salga del pecado. Y esa mujer es Beatriz. Y esa mujer es Beatriz. Beatriz, escúchame, Beatriz, en la Divina Comedia, a ver acá. Mira. Ya, acá. ¿Lo puedes observar esto o no? ¿Qué ves ahí? ¿Qué dice? ¿Te escucho? Paraíso. Ya, el paraíso. Mira acá, escúchame. Beatriz se encuentra acá en la Cándida Rosa. Beatriz es una santa. Está hablando de la Virgen María y de todas las santas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está cerca a Dios. Y Beatriz, cuando Dante está perdido acá en esta selva oscura, Beatriz baja, recorre todo el cielo, los cielos del paraíso celestial, llega al paraíso terrestre, pasa por el purgatorio, por la escalinata, llega al círculo del infierno, hasta el primer círculo, y habla con Virgilio, y le dice a Virgilio que salve a Dante, que lo saque de esa selva oscura. O sea, ahí la dona, la mujer, quiere que ese pecador de Dante se salve, salga del pecado. Entonces, por eso ahí está el dulce estilo nuevo, ¿no? La intermediaria entre el hombre y Dios está la mujer. La mujer es la que salva al hombre y encaja perfectamente ahí, Beatriz. Entonces, ahí hablamos del dulce estilo nuevo. ¿Ya? Entonces, mira, si a mí me plantean así, yo puedo escribir la clave, ¿no? 1, 2, 3. Acá la 3 debería decir solamente comedia. Pero no hay una clave, no hay una clave que me diga, a ver, ¿fue escrita en latín? No. Pero sí utiliza algunas expresiones en latín. Sí utiliza algunas expresiones en latín. Ahora, que me digan así la pregunta, ¿no? Que me digan, por ejemplo, ¿está escrita totalmente en italiano? No. Ahí es falso. ¿Por qué? Porque tiene algunas expresiones en latín. Por eso que ahí la clave, acá la clave debería ser 1, 2 y 5. Pero como no hay 1, 2 y 5, están considerando la comedia. O sea, debería ser comedia, ¿no? Entonces, aquí la clave es esta. Esa es la clave. Ahora, ¿se desarrolla en 7 días? Sí. Dante dice que recorre los 3 reinos ultraterrenales en 7 días. Un día demora en recorrer el infierno. 4 días el purgatorio y 2 días el paraíso. El infierno en un solo día. El purgatorio en 4 días. Y el paraíso en 2 días. Entonces, total, ahí la clave es la letra E. A ver, hasta acá, ¿me están entendiendo o no? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? A ver, a ver. Chicos, Sí, profe. Todo claro, profe. ya, ¿qué pasa acá? Nada de César Vallejo. ¿Qué pasa, Jimena? Bien, vamos entonces, vamos acá. Vamos a explicar este de acá, ¿ya? Para explicar el ejercicio 6, voy a contar un poquito de la Divina Comedia, ¿ya? El ejercicio 6 y el ejercicio 8. Ya, el ejercicio 6 y el ejercicio 8.
A mí me han dicho por si acaso que explique la práctica, no me han dicho que haga clases por si acaso, jóvenes. Vamos a ver. Miren acá. Miren, en la obra, escucha acá, en la obra, ya en la obra. O sea, Dante dice que la Tierra está en el centro del universo, ¿ya? La Tierra está en el centro del universo. Entonces, la Tierra está en el centro del universo. Entonces, como la Tierra está en el centro del universo, ya aquí está el infierno, es como un cono invertido. Por aquí hay una escalinata y por aquí hay una montaña. Y esa es la montaña del purgatorio. Entonces, y alrededor de la Tierra giran los demás planetas. Entonces, aquí va manejando el sistema geocéntrico. Entonces, mira, este de acá es la selva oscura. ¿Ya? Y aquí está el paraíso terrenal. Entonces, Dante, a medida que él acá se pierde en la selva oscura, acompañado de Virgilio, que es por intermediación de Beatriz, empieza a recorrer y llega al 9º círculo del infierno. En el 9º círculo del infierno está la traición, que es el peor pecado, la traición. Y la traición, digamos, ahí en la traición, se encuentra Lucifer. Ahora, en la traición es un lago que está congelado. Entonces, en ese lago que está congelado, solamente se ven las cabecitas de las personas nada más. ¿Ya? Y Lucifer es una montaña, un gigante, que tiene alitas de murciélago y que tiene 3 cabezas. Escucha bien, ¿eh? Entonces, el lago está congelado y ese lago Cochito. Y le escribes Cosito. El lago Cosito le escribes. Entonces, cuando Dante va caminando, empieza a pisar las cabezas de los que están congelados, ¿no? Porque solamente su cabeza nomás. Después todo su cuerpo está congelado. Entonces, ellos van caminando y primero llega acá a la fosa Caína. ¿Ya? En la fosa Caína están los traidores a la familia. Los traidores a la familia. De ahí pasa a la fosa Antenora. De ahí pasa a la fosa Ptolomea. Y de ahí llega a la fosa Judeca. Judeca o Judeca. Entonces, él va caminando. Cuando él llega a la fosa Antenora, ahí ve a un pecador que le está arrancando el cuero cabelludo del que está a su lado. El pecador que le está arrancando el cuero cabelludo se llama el conde Ugolino. Entonces Dante, que está acompañado de Virgilio, le dice por qué tanto odio, ¿no? Porque incluso cuando lo ve a Dante, lo arranca más el cuero cabelludo e incluso se limpia los dientes en la nuca de la víctima. Y el otro solamente atina a gritar nada más. Entonces él le dice, porque es su enemigo, ¿no? Le dice, pero ¿por qué? Es que no quiero recordarles. Porque si yo recuerdo, siento más odio. Pero le dice, yo te puedo ayudar, ¿no? Yo soy florentino. Y el conde Ugolino también le dice, yo soy florentino. Y es ahí donde el conde Ugolino le va a contar a Dante por qué Estaquelo mastica al arzobispo Ruggiero. Este que ves acá, le dice, es el arzobispo Ruggiero. Cuando yo vivía en mi palacio con mis 4 hijos, este pidió ayuda a otras familias, atacó mi palacio y me detuvo. Me tomó prisionero junto con mis 4 hijos. Y nos encerró en una torre. Él lo llama la torre muda. Y durante un mes nos daba de comer. Hasta que un día se le ocurrió sellar la entrada. Entonces yo me puse triste, dice, ¿no?
Y mi hijo Anselmo me dijo, padre, ¿qué tienes? Y yo no le dije nada para no aumentar su tristeza. Y fueron pasando los días y ya no había que comer, ¿no? Hasta que un día uno de mis hijos me dice, pero padre, le dice, haz algo. Y él, de impotencia, atina solamente a morder el puño. Le dice, pero padre, no, si tú tienes hambre, ¿por qué no nos comes a nosotros? Tú nos has dado la vida. También nos puedes quitar la vida. Y el padre solamente se calla, ¿no? Al sexto día, su hijo Gado le dice, padre, no haces nada, me estoy muriendo. Y se queda callado, ¿no? Al séptimo, octavo día, ninguno de sus hijos le responde. Esperó 4 días más, dice, ¿no? Como loco los llamó a sus hijos y ninguno de sus hijos le respondieron. Y es ahí donde dice, más pudo el hambre que el dolor. E inmediatamente sigue mascándole a su víctima. O sea, nos da a entender que posiblemente el conde Ugolino se puso a devorar a sus hijos, ¿no? Por eso que lo odia al que está a su lado. Dante sigue sus pasos y llega a la fosa Ptolomea, que están los traidores a la amistad, hasta que llega donde está Lucifer, que tiene 3 caras y que cada cara está masticando a un pecador. Son los traidores a sus amos. Dante con Virgilio lo que basan es, se saltan encima de la espalda de Lucifer. Como Lucifer es una montaña, van bajando por sus pelos y pasan al otro reino, al reino del purgatorio. ¿Ya? Entonces, más o menos, esa es la idea. Escucha acá. Entonces, mira acá, con la pregunta esa, con la respuesta, dice lo siguiente, mira. Sabe que fui el triste conde Ugolino y el arzobispo es tal Ruggiero. Oye, ¿por qué le soy tan vil vecino? O sea, ¿por qué lo odio tanto, no? Que en invención sola de su enojo fiero, fui inconfiante con el prisionado, y muerto luego repetir no quiero, mas lo que haber no puede haber escuchado, sobre cuánto mi muerte ha sido ruda, y diré de veras mi ofensas me ha causado. ¿El conde Ugolino explica su odio a su enemigo? No. Quien está que lo escuche es Dante, no es su enemigo. El conde Ugolino está que mastica el cuello de su enemigo, sí. Ugolino pertenece a la fosa Antenora, no a la fosa Caín, Antenora. El narrador central busca justificar su forma de actuar. ¿Quién es el narrador central? El que está contando la historia. ¿Quién cuenta la historia? El conde Ugolino. ¿Ya? Hay justificación, odio, venganza, bondad. Aquí no hay bondad, acá hasta que lo mastica el cuero. La venganza sí. Por eso que ahí la clave es esta, mira. La E. La 6, la letra E. Solo 3 y 5. ¿Ya? Solo 3 y 5. Acá tenemos, por ejemplo, escucha acá, de la Divina Comedia afirmamos, le escribió cuando estaba viva Beatriz. En primer lugar, Beatriz había muerto ya. Beatriz muere en el año 1290 y la comedia fue escrita en el año de 1306, 1307. Es posterior. El apelativo de divina lo fue agregado por su primer biógrafo, sí. La obra tiene 100 cantos. Como tiene un prólogo más el infierno, se dice que es 34. Las 3 fieras simbolizan la triada silvestre, sí. Y las 3 caras de Lucifer, sí. Entonces, ahí la clave es 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Mira acá. La 7, la B. A ver, escucha. Mira. Las 3 caras de Lucifer, ya, Lucifer tiene 3 caras. La cara roja representa el odio, ya, y mastica ahí a Judas Iscariote. La cara ámbar, ya, representa la impotencia. Y digamos, ahí, como representa la impotencia, ahí está que lo mastica Miguel Casio. Y la cara negra representa el odio, la ignorancia. Y la ignorancia, digamos, ahí mastica a Bruto. Casio y Bruto son los asesinos de Julio César. Entonces, esas son las 3 caras. ¿Las 3 caras de quién?
de Lucifer. ¿Ya? Ahora, esta obra comedia, si alguien me dice comedia, esta obra tiene 14.233 versos. Y esos 14.233 versos ya están agrupados en estrofas conocidas como tercetos. Y esta obra tiene 100 cantos. 100 cantos. Tiene un canto que es el prólogo, que es la introducción, que viene a ser el prólogo, más 33, que es el infierno. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces la distribución, siempre lo toman acá 34. Más 33 el purgatorio, más 33 el paraíso. Y hasta ahí están los 100 cantos. El prólogo está dentro del infierno. Por eso se considera ahí 34 cantos. Los números que utiliza el autor son números simbólicos. Por ejemplo, en la comedia está el número 3, el número 7, el número 9 y el número 10. Los personajes son 3. La obra se divide en 3 partes. Las estrofas son de 3 versos. ¿Ya? Dante demora 7 días en recorrer los 3 reinos ultraterrenales. El purgatorio tiene 7 pecados capitales. 9 son, digamos, los cielos del paraíso. 9 son los círculos. ¿Ya? 9. Entonces, 10 es el número perfecto. La obra tiene 10 por 10, son 100 cantos. ¿Ya? 10 es todo el paraíso, incluyendo las esferas más el empirio. 10 es todo el infierno, incluyendo los 9 círculos más el antiinfierno. Entonces los números están ahí, están pensados y meditados. Entonces mira acá, escucha acá, mira acá. Vamos con la número 8. Al despertar al orto matutino, sentí a mis hijos, mis compañeros fieles, por demandar soñando en so mezquino. Cruel debes tú ser si hoy no me te dueles, a ver de lo que ya el alma se anuncia, de que eso no llorar sueles, despierto era ya la hora pasada. Por ejemplo, acá cuando dice compañeros fieles, aquí la palabra está utilizando epíteto. Fieles. ¿Ya? Al despertar, aquí hay un hipérbato. Empieza con una A, una preposición. Entonces ahí la clave, dice acá, mira, propio de naturaleza humana, el amor de un padre que siente por sus hijos, es algo natural. Son ideas, protección y potencia. Él quiere proteger a sus hijos, pero no puede, porque él está prisionero. ¿Quién es él? El conde Ugolino. Este fragmento es el conde Ugolino. La idea central es el amor paternal. La función estética, sí hay. Función moral no, es función ética. No existe función moral. Por eso que ahí la clave es la letra E. En la 8 la clave es la letra E. ¿Ya? En la número 9, Beatriz simboliza la teología, la fe. Beatriz simboliza la teología, la fe. La cara negra de Lucifer, aquí hay que corregir, ¿eh? La cara negra de Lucifer es la ignorancia. Pero aquí deberíamos ponerle acá bruto. La cara negra de Lucifer aquí es bruto. Y hay que corregir esto, si no, no vamos a encontrar clave. María, la enemiga crueldad, no. María simboliza la pureza. La selva oscura es la vida licenciosa o la vida pecadora del poeta, ¿sí? Beatriz, Lucía y María es la tríada silvestre. Beatriz, Lucía y María representan la tríada silvestre. Entonces, ahí la clave tendría que ser 2 y 4, pero cambiando acá los donati por bruto. Entonces, ahí marca la clave casa. La clave casa. A ver, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Les escucho. Chicos. Todo claro. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Algo adicional para explicar? No sean tímidos. Sigamos. Vamos acá, mira. En la número 10.
En la número 10. Dice acá, en el desarrollo de la obra de Dante presenta la concepción ptolomeica, sí, la concepción ptolomeica o geocéntrica del universo. La Tierra está en el centro y alrededor de la Tierra giran los demás planetas. La presentación de sus enemigos políticos en el infierno, los papas. A todos sus enemigos Dante los manda al infierno. Beatriz como eje principal de su obra. Beatriz está desde la selva oscura, desde el comanda Virgilio, hasta prácticamente hasta el imperio. Está Beatriz. La epopeya a través del mundo de los muertos, la idealización de la mujer como símbolo del amor. Hay una idealización de la mujer, claro, el amor puro, el amor casto, ¿no? Entonces ahí la clave, la 10, es A. El poeta latino Virgilio pertenece originalmente a uno de los círculos del infierno. El círculo del infierno se llama ¿qué? Se llama el limbo. Acá ve, el limbo. La 11 es la letra B. Escucha acá, mira, primero. Mira, cuando nosotros hablamos del infierno, escucha acá, el infierno. ¿Ya? El infierno para Dante es un cono invertido. ¿Ya? Es un cono invertido. Entonces, aquí está el antiinfierno. Antiinfierno. ¿Ya? Este es el antiinfierno. Aquí está el río de la muerte. Este es el río de la muerte. En este río de la muerte, en este río de la muerte, en este río de la muerte, es el río Aqueronte. Este es el río de la muerte. Y acá está el limbo. Escucha bien acá. El primer círculo es el limbo. Ya el limbo. En el limbo están los no bautizados. Escucha bien. Es el único círculo del infierno donde las almas no sufren ningún castigo. De ahí sigue, por ejemplo, los lujuriosos. Los lujuriosos. De ahí siguen los glotones. De ahí siguen los avaros y pródigos. ¿Ya? De ahí sigue, por ejemplo, los iracundos. Aquí hay una laguna. Escucha bien acá. En el limbo están los sabios de la antigüedad. Escucha bien. Están los niños no bautizados. Porque el limbo son ahí los no bautizados, los que no llegaron a conocer a Dios. Están los héroes de la antigüedad. Se encuentra, por ejemplo, ahí se encuentra ahí Héctor, se encuentra ahí Eneas, y se encuentra la esposa de Héctor, Andrómaca. Ahí en el limbo se encuentran los patriarcas, Abraham, Noé, Adán, Jacob. Entonces se encuentran los sabios, se encuentran los héroes, se encuentran los patriarcas y se encuentran los niños no bautizados en el limbo, por si acaso. Es el único círculo del infierno donde las almas no sufren ningún castigo. Las almas no sufren ningún castigo. ¿Ya? En el limbo, las almas no sufren ningún castigo. Las almas solamente están suspirando en medio de un bosque. Entonces, mira acá, con esa aclaración, acá está el limbo. ¿Ya? Acá dice, las almas del purgatorio alcanzan su salvación cuando llegan al paraíso terrenal. ¿Ya? Llegan al paraíso terrenal. Más o menos es así, mira. Y aquí, por ejemplo, mira, acá tenemos el paraíso. ¿Ya? Este de acá es el infierno. Mira. ¿Ya? Dante ingresa al centro de la tierra y por un costado de Lucifer empieza a salir a la superficie. Y va saliendo a la superficie hasta que llega a una montaña. Esa es la montaña del purgatorio. Es una isla. Y en esta montaña él va subiendo cada uno de los escalones hasta llegar acá al paraíso terrenal. En el paraíso terrenal ya no hay castigos ya. Ya, el paraíso terrenal se encuentra en el purgatorio. Ya, por eso ahí la clave es esa. Bien, sigamos a ver. Mira acá. 12, la letra A. 13.
Dice aquí, mira, señala el enunciado correcto. ¿Virgilio conduce a Dante hasta el 9º cielo? No. La numerología simbólica es ocasional, es frecuente. ¿Santa Lucía pertenece al purgatorio? No. Lucía pertenece al paraíso. El concepto de infierno ya se hallaba en la Edad Media. Aquí, esta es la clave. O sea, ahí la clave es la letra D. O sea, el que habla de infierno, no, Dante no es el primero en hablar de infierno. El que habla de infierno es Homero, en la obra La Odisea. Cuando Ulises va al país de los muertos, que es el infierno, a hablar con Tiresias, para que Tiresias le diga todo lo que le vaticine, todo lo que le va a pasar. Entonces ahí ya hay mención del infierno. Por eso que ahí la clave es la letra D, ¿ya? La número 14. Profesor. La Divina Comedia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe. A ver, hablo, hijo, te escucho. Una consulta. En la 13, la B, ¿por qué no podría ser? O sea, de eso de la numerología simbólica. Ya, a ver, hijo, acá. A ver, pero acá dice la numerología simbólica es ocasional. Ya, ahí sí falla, ¿no? Es frecuente. O sea, el número 3, el número 7, el número 9, el número 10 es frecuente. Incluso, por ejemplo, cada canto termina con 3 estrellas. Cada canto termina con 3 estrellas. Entonces, es frecuente. Si dijese frecuente, ahí sería válida esa, ¿no? Pero dice ahí ocasional. Ya, no sé si está claro. Sí, profe, no había leído eso de ocasional. Listo, gracias. Sigamos a ver, sigamos. Cualquier cosa, preguntando, chicos. Miren, el número 14. Presenta algunas estrofas hexámetros. Emplea, mira, la comedia, escucha acá la comedia. La comedia. Ya. Mira. Y acá, por ejemplo, la comedia está escrito en tercetos. Los tercetos son estrofas de arte mayor de 3 versos. Y tienen una rima. Su rima es una rima consonante cruzada, mira. ¿Ya? En italiano está acá. Este es en italiano. Tienen rima, ve. Entonces, lo que hace el traductor, el que respeta la rima, es casi parecido, ¿no? Entonces, están escritos en tercetos. Las obras que están escritas en hexámetros son la Ilíada y la Odisea. O sea, hexámetros, versos de 17 sílabas métricas, ¿no? Por ahí dicen un hexámetro es un verso de 12 sílabas métricas. No, de 17. ¿Ya? Los hexámetros son versos de 17. Entonces aquí cuando te ponen acá la alternativa y te dicen, por ejemplo, presenta algunas estrofas de hexámetros, no. Emplea solo la lengua toscana, ahí está mal, mira. Dice solo. Significa, por ejemplo, te había dicho que también utiliza algunas expresiones en latín. Entonces, para que eso sea válido, debería ser emplea la lengua toscana. Pero si dice emplea solo la lengua toscana, ahí la clave está mala. Porque también utiliza algunas expresiones en latín. Aboga por la autoridad universal del emperador, eso se da en la monarquía. ¿Es el poema del triunfo del bien sobre el mal? Claro. ¿Por qué el triunfo del bien sobre el mal? En primer lugar, Dante es un pecador. Dante como pecador, él se va a purificar del mal que está en la selva oscura, en el pecado. A medida que va recorriendo los 3 reinos ultraterrenales, él llega totalmente limpio, puro de pecado. Entonces hay una purificación. Y lo que Dante nos presenta ahí en comedia es un Dios vengativo, un Dios terrible. Este Dios, si tú no cumples, te manda al infierno y te pide que te castigue. Por eso que ahí, en esta clave, en este ítem, ahí la clave es 4 y 5, mira. Plantea la concepción de un Dios terrible, vengativo. Si no te comportas, te va a pasar esto. Mira, si eres dragón, vas a tragar una lluvia de barro nauseabundo. Entonces, aquí la clave es solo 4 y 5.
Ya, la 14 es la letra B. La número 15. En la Divina Comedia, Virgilio simboliza, habíamos dicho, la sabiduría humana, ¿no? La letra B. Aquí, por ejemplo, relaciona las columnas. A ver, y sería, la clave sería la letra D. ¿Qué dicen ustedes? Las columnas. A ver, vamos a ver. La letra B o la, a ver. Vamos a ver, me parece, esta es la clave. A ver, vamos a ver. Dice ahí, el león. El león representa la soberbia. El león representa la soberbia. G. Pueden sacar la G. Virgilio representa la sabiduría humana, B. La B. Esta es la clave. La letra B. Ahí está B. No sé si hay alguna duda acá para explicarlo. En la número 16. Chicos. 16. ¿Les escucho? A ver, ¿hay para explicar esto o no? Hablen. Muchachos, se están escribiendo por el chat. Ya, sigamos entonces. Con confianza ya. Epopeya dice. Jimena, ¿por qué pones ahí epopeya? Sigamos entonces. ¿Qué vida contemplativa? Ah, ya. Gracias. Gracias. Decía así. Ya, miren acá. Por ejemplo, acá, mira, ve. El león representa acá la soberbia, ¿ya? Virgilio representa la sabiduría humana, el dulce estilo nuevo, ahí se ubica a Dante Alighieri. El purgatorio, ¿ya? El purgatorio es la vida contemplativa. La vida contemplativa en el sentido de cuando llegan al paraíso terrenal. Cuando llegan al paraíso terrenal. Mientras tanto, no. Por ejemplo, cuando Dante te presenta el purgatorio, el purgatorio hay un antepurgatorio, acá está el purgatorio, y aquí, por ejemplo, está el paraíso terrenal. ¿Ya? Está el paraíso terrenal. Acá está el paraíso terrenal. Mira, ahí está. Entonces, acá en el purgatorio, acá los pecadores están que sufren. Claro, los pecados es menos, pero están que sufren acá. Por ejemplo, para Dante, el peor pecado es la soberbia. Y los soberbios están en el primer escalón. Los soberbios, en el primer escalón. Entonces, ahí esos están que cargan enormes piedras. Hay que vida contemplativa ahí. Y están que miran ahí al suelo, y en el suelo, por ejemplo, hay dibujos mitológicos. Por ejemplo, está el mito de Arané, ¿no? Cómo Arané es transformada en una araña porque se atrevió a retar a la diosa Atenea. Entonces, aquí, por ejemplo, están de ahí los envidiosos, ¿ya? De ahí están los perezosos, los glotones. Todos están que sufren. Los lujuriosos ya, pero aquí no ya. El paraíso ya es una especie de, incluso, por ejemplo, las almas que van a lograr, digamos, llegar al paraíso, aquí son purificadas. Uno de ellos es Estacio. Estacio, por ejemplo, aparece en el 5º escalón y está feliz, porque va a dejar ya y se va a ir al paraíso. O sea, para que un pecador llegue, digamos, al paraíso, tiene que pasar por acá. ¿Ya? Entonces la vida contemplativa se refiere acá, ¿no? Al paraíso terrenal, donde puedes verificar todo lo que has pasado, lo que has vivido. Pues a eso más o menos está ubicándose
ese ítem. Sigamos acá. Mira acá. En la Divina Comedia, Horacio, Ovidio, Hipócrates se encuentran en el primer círculo del infierno porque no conocieron ni recibieron el bautizo. Ahí la 17 es la letra B. La 17 es la letra B. La cosmovisión del mundo en la época medieval era geocéntrica. La teoría de Claudio Ptolomeo, geocéntrica. Dante Alighieri presenta al Dulce Stil Novo. Se caracteriza por ser religioso, ¿no? Porque la mujer es vista como una santa, como una salvadora del hombre. La 19 es la letra C. ¿Ya? ¿Por qué Virgilio no pudo acompañar a Dante en el paraíso? ¿Por qué Virgilio no pudo acompañar a Dante en el paraíso? No conocía el camino. En primer lugar, porque no creía en Dios, ¿no? Nunca era politeísta, era un romano no converso, no llegó a ser bautizado, no llegó a conocer a Dios. Beatriz pidió por ser quien guiara personalmente a Dante. Beatriz le pidió ser. San Pedro le cerró las puertas. Entonces aquí la clave solamente sería esta nomás. No creía en Dios porque era politeísta y era un romano no converso a la fe cristiana. Entonces ahí la clave es solamente 2 y 3. La 20, 2 y 3. La número 21. El Dolce Stil Novo, podemos afirmar. Sus representantes afirmaban que la nobleza no viene de la sangre, sino de las virtudes del corazón, los sentimientos. Dante es su máximo representante. Surge como un deseo de renovación contra el desgastado amor cortés. O sea, el amor cortés es un amor carnal. Ellos hablan de un amor puro, un amor religioso. Es producto del influjo del escolasticismo. Surge debido al carácter burgués de la sociedad italiana. Entonces acá la clave es todas. La 21 es todas. Y vamos a ver acá. A ver, aquí, la 22. Ahí escuchen acá lo siguiente. ¿Les puedo explicar un resumen de toda la obra o no? ¿No se molestan? Hablen. Normal, profe. Ya, normal. Ya, voy a explicar, voy a explicar. Tengan paciencia, por si acaso. A ver, si les voy a contar así, se me va el tiempo, lo voy a contar con una diapositiva nomás. Ubicando ya esa pregunta. A ver, porque... ¿Qué pasa, Marilyn? Te escucho. Explique. Muy bien. No, voy a hacer una explicación. Indirectamente te voy a estar explicando ese ejercicio. ¿Ya, Marilyn? No te preocupes. No, porque para contarte, sí, ya aquí se demoro ya. Pero voy a tratar de contártelo para que use el cambio. El ejercicio 22, César. El ejercicio 22. ¿Ya? Vamos entonces, miren, a ver acá. Ya, mira, esta es la Divina Comedia. ¿Ya? Esta es la Divina Comedia. Este de acá es el infierno. ¿Ya? Pero para contar la Divina Comedia, y escúchame acá primero, yo me voy a ubicar acá, mira, para darte una idea general, ¿ya? O sea, yo tendría que empezar, si quiero hablar de la Divina Comedia, desde acá, mira. O sea, la Tierra está al centro y alrededor de la Tierra giran los demás planetas. La Luna se considera un planeta en esa época, ¿ya? Entonces, aquí en esta selva oscura, hay un hombre que se llama Dante, y él está, digamos, perdido en el pecado, ¿ya? Entonces, este pecador Dante, va a recibir la ayuda de una persona que quiere que se salve, y es Beatriz. Entonces, Beatriz va a mandar a Virgilio. Y Beatriz lo va a ayudar, digamos, a salir con ayuda de Virgilio, ¿no? Indirectamente la mujer lo va a terminar salvando al pecador de Dante. Ahora sí, ya. ¿Lo puedes ver ahora sí, el infierno o no? ¿Te escucho? Sí, profesor. Ya, escuchen acá, miren. Entonces, él quiere llegar acá a Jerusalén
pero le impiden 3 fieras. Esas 3 fieras representan la triada silvestre, representan el mal. Primero lo ve a la pantera, que representa la lujuria. Después lo ve al león, que representa el orgullo. Y de ahí lo ve a la loba, que representa la avaricia. Entonces aparece Virgilio en representación de Beatriz, y Virgilio le dice que no puede enfrentarse a esas 3 fieras, porque esas 3 fieras lo pueden destrozar. Y le dice que él conoce mejor otro camino, que es mucho más tétrico, pero más seguro. Y llegan a una cueva, y en esa cueva hay una puerta. Era la puerta del infierno. Y en esa puerta del infierno hay una inscripción que dice: por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno dolor, por mí se va con la perdida gente. Fue la justicia que movió a mi autor. El divino poder se unió al crearme con el sumo saber y el primo amor. ¿Ya? Perdí toda esperanza al traspasarme. O sea, ¿qué significa? Que todo aquel que quiere ingresar, que se olvide, no hay salvación. Se le escarapela la piel, pero con ayuda de Virgilio ingresa. Y llega acá al antiinfierno. En el antiinfierno están los cobardes. Son picados por mosquitos, por tábanos. Son aquellos que no pecaron ni por hacer el bien ni por hacer el mal. Son los cobardes. De ahí llega al río de la muerte, o el río Aqueronte, y aquí el barquero se llama Caronte. Y Caronte, escúchame, se asusta, ¿no? Se da cuenta que Dante puede proyectar sombra. Entonces Virgilio le dice que él viene por mandato divino para que él cruce, estando vivo, los 3 reinos ultraterrenales. Y con ayuda de Caronte, él cruza el río de la muerte y llega acá al limbo. El limbo son de las almas virtuosas, ¿ya? Almas virtuosas e inocentes sin bautismo. Aquí está el limbo. Aquí están los sabios de la antigüedad, acá están los héroes, acá están los patriarcas, acá están los niños inocentes que murieron sin ser bautizados. Y de ahí llegan los lujuriosos, que son golpeados por un remolino gigante. Y ahí se encuentra Minos, que se molesta al ver que Dante estaba vivo. De ahí baja y llega al perro Cerbero, o el can Cerbero, como lo llaman también, ¿no? Ahí están, que reciben una lluvia de barro nauseabundo, y están los glotones. Y los glotones tragan desesperadamente ese barro. De ahí pasan a los pródigos y los avaros, que es el cuarto. El guardián se llama Plutón. Los pródigos cogen unas piedras, a los avaros le dicen toma, y los avaros dicen dame, toma, dame, están ahí. Hasta que llega donde hay el quinto círculo, y acá el guardián se llama Flegias. Y esta es una laguna estigia, es una laguna nauseabunda. Y en el centro de esa laguna está la ciudad del Dite, una ciudad amurallada. Dante, que sube en el bote de Flegias, es llevado hasta la ciudad del Dite. Ahí los demonios no quieren que él ingrese. Entonces tiene que bajar un ángel, alumbrar toda esa parte infernal ahí, y los demonios desaparecen, ¿no? Y con la ayuda del ángel, él ingresa y puede visitar el sexto círculo, que es los herejes. Una vez que visita el sexto círculo, llega ahí al barranco, y en el barranco baja y llega acá al séptimo círculo, los violentos. ¿Los violentos contra quién? Los violentos contra el prójimo, los violentos contra sí mismos y los violentos contra Dios. Y aquí está el guardián, se llama el Minotauro. De ahí llega a un abismo y llegan acá los fraudulentos, que se dividen en 10 recintos. Y en estos 10 recintos él va recorriendo cada uno hasta donde llegan acá los gigantes. Entonces mira, hasta que llega al lago Cosito. Esto me va a permitir explicar este ejercicio, mira. Mira acá. Entonces, acá escúchame, dice lo siguiente. Almas virtuosas e inocentes y bautizo, aquí es la letra A. Eso se da en el infierno. Los lujuriosos es A y B. O sea, los lujuriosos se dan en el infierno, pero también se da también en el purgatorio, ¿o no? Los lujuriosos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Entonces marcas ahí A y B. Los envidiosos
solamente se dan en el purgatorio, los envidiosos. Marca ahí B, los envidiosos. Los perezosos se dan en el infierno, están en la laguna Estigia, pero también están en el purgatorio. Los perezosos, marca ahí A y B. Los espíritus contemplativos, estos se dan en el paraíso. Ya, los espíritus contemplativos se dan en el paraíso. Los traidores, ya esto de acá solamente es infierno. Los amantes por si acaso no se habla ahí no se habla en el infierno por si acaso. ¿Eh? Por ejemplo, acá no hay ningún pasaje. Mira, acá no hay ningún pasaje, acá escúchame. Estamos acá contando de que hay amantes, ¿no? Por ejemplo, los lujuriosos son aquellos que no pueden controlar sus instintos sexuales, ¿no? Por ejemplo, Aquiles se molesta porque le quitan su esclava. Paris, ahí está Paris, Helena, son golpeados por un remolino gigante. Está Ceraminis, está, por ejemplo, Dido, quien se muere, digamos, y está Francisca de Rimini con su cuñado, ¿no? Ellos podrían ser amantes, pero no le dicen amantes, solamente le dicen los lujuriosos. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al paraíso, escucha acá, está acá el paraíso, no lo he puesto muy lejos el paraíso. Ya, a ver acá. Acá en el paraíso, los amantes se encuentran acá, en el cielo de Venus. Los amantes. Amantes se refiere al prójimo, a la humanidad. ¿Ya? Ahí está en el cielo de Venus. Por ejemplo, en el cielo de la luna están los inconstantes. En el cielo de Mercurio están los justicieros. Pero los amantes están ahí, cielo de Venus. Entonces, ahí podría encajar la clave. A ver, acá vamos de una vez, acá. Mira acá. Amantes. Los avaros se encuentran en el infierno y se encuentran en el purgatorio. Los avaros. Pon ahí A y B. Los avaros. Los guerreros, por ejemplo, no hay en el purgatorio y no hay, por ejemplo, en el paraíso. Los guerreros. Pero escucha lo siguiente. ¿Ya? Los guerreros pertenecen al cielo de Marte. Son aquellos que lucharon por defender la fe cristiana. ¿Ya? Son los que murieron defendiendo el cristianismo. Por ejemplo, ahí en el cielo de Marte, los guerreros, se encuentra el abuelo de Dante llamado Cachahuilda, quien le vaticina a Dante que lo iban a desterrar, quien lo vaticina que iba a él a salir de Florencia, ¿no? Entonces, ahí son los que defienden la religión y Cachahuilda muere en la Segunda Cruzada, el bisabuelo de Dante. También está, por ejemplo, Carlomagno, está Roldán, está, por ejemplo, o sea, todos aquellos que dieron su vida por el cristianismo. Incluso está representado por una cruz, ¿ya? Entonces, ellos son los guerreros, los defensores del cristianismo. A ver, sigamos. Mira acá. Y los golosos estarían, o glotones, estarían en A y B. Infierno y purgatorio. Entonces, eso es más o menos el ejercicio 22. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 23, dice, relaciona correspondencia opuesta, correspondencia opuesta. Por ejemplo, la pantera, el león y la loba, representan la triada silvestre, representan el mal. ¿Y quién se opone a la triada silvestre? Lo que se oponen a la triada silvestre es la triada celestial. ¿Y quiénes constituyen la triada celestial? Beatriz, la Virgen María y Lucía. Entonces, aquí sería la letra D. ¿Ya? Porque acá dice opuesta, correspondencia opuesta. Después dice acá la selva oscura. ¿Ya? Aquí sería la letra A. ¿Quién se opone a la selva oscura? La selva oscura representa el mal. ¿Ya? El bosque celestial.
El bosque celestial podría ser el paraíso terrenal, ¿no? Que también se considera el Edén. Ya, después no hay ningún otro bosque celestial en el paraíso celestial, no, en el paraíso terrenal, sí. Y las tres caras de tu amigo Lucifer, las tres caras, la cara roja, la cara ámbar y la cara negra, quien se opone es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres caras de Lucifer, quien se opone es la Santísima Trinidad. Por eso que aquí la clave que debes agregar es la letra D, la letra A, y aquí agregas la letra C. La letra C. ¿Ya? Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Chicos. A ver, escriban. Jimena, ¿hay alguna pregunta, hija? ¿Nada? Profe, los amantes entonces solamente llegan a pertenecer a lo que es el paraíso, si no me equivoco. Ya, a ver, escúchame, hija. Sí. Ahí en los lujuriosos no utilicen la palabra amantes, por si acaso. No se menciona amantes. En realidad sí son amantes, porque en el momento que Francisca, sino que son asesinados violentamente, ¿no? Porque se dejan llevar. Por ejemplo, Francisca de Rimini estaba casado con su marido que no le gustaba. Lo habían casado por conveniencia. Y Francisca de Rimini se enamora. ¿Se enamora de quién? Se enamora de su cuñado. Estaban leyendo un libro de Lanzarote y terminan siendo amantes, ¿no? Entonces el problema está que ellos, digamos, al final son descubiertos y el marido los termina matando a los dos. A pesar que ellos están ahí ¿ya? A ver, escuchen, ya, ahorita vamos a explicar. Entonces, a pesar que ellos están ahí en los lujuriosos, ellos, digamos, están ahí juntitos, porque a pesar de que ellos han sido asesinados, ellos en el más allá se siguen amando. Ya, deberías decir amante, pero no menciona el texto. Por eso que yo no Ah, ya quiero entendí, profe. Gracias. quiero alterarme. A ver, por acá hay otro joven que está haciendo otra pregunta. Profesor Aquiles, ¿dónde se encontraba? Aquiles está en los lujuriosos. Aquiles está en los lujuriosos porque Aquiles no puede controlar. Por ejemplo, los lujuriosos son golpeados por un remolino gigante. ¿Ya? Entonces, Aquiles no puede controlar sus instintos. Por culpa de una mujer, abandona el ejército griego. Los deja a su suerte a mano de los troyanos. O sea, una mujer hace que él se ponga por encima de los intereses de los demás. Está ahí una mujer. En otras palabras, ¿qué puede buscar de una mujer? El deseo sexual. Por eso a él lo ubica ahí, a lo lujurioso. A ver, sigamos. Si hay otra pregunta, háganlo ya. Vamos a ver, ¿qué número estamos acá? Vamos con la número 24. Ya tenemos 29 preguntas. Vamos a ver, la 24. Si explicaba la obra, no lo podía hacer estas preguntas, ¿no? Imposible. De la Divina Comedia podemos afirmar, presenta la concepción religiosa y científica del medioevo, sí. ¿Por qué religiosa? Porque estudia la escolástica, pues, ¿no? Hay que saber escolástica, hay que saber bastante la Biblia para poder entender la comedia. Y la concepción científica, porque científicamente la Iglesia Católica aceptaba la propuesta de Claudio Ptolomeo, ¿no? Que la Tierra está al centro y alrededor de ella giran los demás planetas. Entonces es la concepción medieval. Dante Alighieri tuvo una inspiración divina escribirlo, una inspiración divina, ¿no? Una inspiración de vida será, ¿no? Porque él fue desterrado. Y además ese libro él lo ha ido madurando con tiempo. El amor de Dante por Beatriz influye en la obra, sí. Un amor así platónico, ¿no? Ptolomeo se presenta como maestro, no. Dante asimila la sabiduría de su gran maestro, sí. Ahí la clave es la E. 1, 3 y 5. A ver acá, esta pregunta está repetida, ¿ya? Está repetida esa pregunta, parecida ahí. ¿Y cuál sería ahí la respuesta, no? Entonces, si uno lo analiza bien, ¿ya? Si uno lo analiza bien, ¿qué sería? A ver. Entonces, a ver acá. Vamos a ver.
Miren acá. ¿Refiere la trágica historia del conde Ugolino? Sí. Aquí está hablando el conde Ugolino de sus hijos, ¿no? Sus hijos son sus compañeros fieles, que están pegados al lado de él. Si tú te das cuenta, aquí hay 9 versos, mira. Y aquí hay 10. ¿Ve? Entonces, este esquema, si estuviera hasta acá, estaría bien. Si estuviera hasta acá. Pero como está este de acá, no lo consideramos, ¿no? Entonces, aquí la clave, la única que va a ser es esta. ¿Ya? O sea, ¿está en la fosa antenora? Sí. Son medidas presentes, protección, impotencia. Quiere proteger a sus hijos, pero no puede, pero es impotente en poder alimentarlos, porque está preso. ¿Ya? Está presente la función moral. No existe función moral, existe función ética. ¿Cuál es la función ética de la literatura? Ahí es otra cosa. ¿Ya? Hay hipérbato, al. Hay epíteto, compañeros fieles. Una cualidad inherente, fieles, compañeros. Pero hay solamente un epíteto, ¿no? Entonces la única clave que encajaría sería esta, la 25. En la número 26, dice ahí, Dante es guiado por su travesía por el infierno y el purgatorio por. ¿Ya? Entonces aquí ve Virgilio, que representa, pero Virgilio muerto, la sombra de Virgilio. No Virgilio vivo, porque el único que está vivo es Dante. Entonces aquí la clave es la sombra de Virgilio. Entonces la 26, la clave es la letra E. La clave es la letra E. Ahora sí te lanzo una pregunta, mira, te diría, ¿cuántos guías hay en la Divina Comedia? Antes que se me vaya la... 7 guías, pucha, no, yo he dicho guías, ¿ah? No estoy diciendo cuántos días, sino cuántos guías. ¿Cuántos guías acompañan a Dante para ir? ¿Un guía? Ya, no champén, ya. ¿Les puedo explicar o se molesta? Hablen. Explique, profesor, por favor. Y mejor les explico, ¿ya? Aquí, a ver, antes de seguir, voy a explicar acá un trauma, ¿ya? Yo escuché que fue por su amor de Patroclo. A ver, escuchen lo siguiente. Escuchen lo siguiente. Ahí en internet había una, cuando estábamos hablando de la Ilíada, un colega había lanzado en ese punto, ¿ya? Había lanzado de que Aquiles era chivo, ¿no? Con Patroclo, ¿ya? El colega estaba preocupado si él era chivo también o no chivo. La cosa que se lanzó, y tú sabes que todo lo que provoca escándalo, como por ejemplo la derrota de Perú bien ganado, no llama la atención. En ese caso sí llamaba la atención, ¿no? Que Aquiles se le moje la canoa por Patroclo, ¿no? Miren, en la época de Alejandro Magno, ¿ya? Su padre, por ejemplo, tenía un amante. O sea, a los hombres de 40, 50 años les gustaba levantarse chibolos de 15, 17 años. O sea, ahí los hombres, más que tener sexo con una mujer, preferían tener sexo con un hombre. Y la mujer solamente servía para la reproducción nada más. Entonces, se dice incluso que Alejandro Magno, su amante, él tenía un amigo ahí. ¿Ya? Pero ahí estamos hablando de esa concepción de Alejandro Magno, ¿ya? O sea, donde un hombre viejo se enamora de un chibolo. O sea, no eran entre dos viejos, por si acaso. No. Ahí la predicción eran chibolos. Ahora, la Ilíada ha sido escrita en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? O sea, imagínate para Alejandro Magno cuántos años atrás. Y cuando uno lee la Ilíada, fríamente, no en ningún pasaje se observa de que Aquiles tenga una opción sexual por Patroclo. Además, Patroclo era más viejo que Aquiles. Patroclo le llevaba por 10 años a Aquiles, por si acaso. Entonces, ahora, él, cuando llora por Patroclo, llora por amistad, pero él tiene mujer, igual que Patroclo ahí en la obra, también tiene su mujer. Entonces, no hay esa sensación, ¿no? Entonces, en la Divina Comedia, Dante en ningún momento maneja la sensación de que Aquiles esté por lujurioso porque
chapaba rico con Patroclo. Se maneja por su esclava Briseida, ¿no? Cuando a Aquiles le quitan a Briseida, le habían quitado su mujer. Entonces él se molesta porque le habían dejado sin mujer. ¿Me entiendes? Ahora, en la Divina Comedia, en el 7º círculo donde están los violentos contra los violentos contra el prójimo, los violentos contra sí mismo, y los sodomitas y los impíos, ahí Dante lo pone a su maestro Brunetto Latini como un sodomita. Pero la palabra sodomita no es que se le chapaba rico a otro hombre, no. Se decía sodomita en esa época porque los profesores hacían tocamientos indebidos a los alumnos. ¿Ya? O sea, había viejos que metían mano a los alumnos. Entonces, al que se metía mano a los alumnos, le llamaban un sodomita. Y parece que el maestro de Dante, no te olvides que Dante tuvo como maestro a Brunetto Latini, le gustaba meter mano a los alumnos. Y por ahí el término de sodomita, ¿no? No es como el término de, ay, no, es un mariconazo. No, no. Es, en ese sentido era esto. No sé si he aclarado la duda. A ver, a ver. ¿Está claro o no está claro? Chicos. Uy, esta gente no habla nada, carajo. Ya, muy bien. Vamos a seguir, ya. Ahora sí. Vamos ahora sí poner los guías. Antes que nos gane el tiempo ya. Mira acá. Mira acá, juventud. Te estaba diciendo que mira, los guías, hay guías poéticos y hay guías de fe. Los guías poéticos, está ahí Estacio y está Virgilio, porque son autores que escriben obras. Estacio escribe la Tebaida, y Virgilio escribe la Eneida. Virgilio es un poeta pagano bien valorado en la Edad Media. Por eso que Dante lo pone ahí como su guía. ¿Y por qué Virgilio era bien valorado? Porque Virgilio, en sus obras bucólicas, siendo un pagano, anuncia la llegada del Mesías, de Jesús. Por eso que Virgilio era muy valorado en la Edad Media. ¿Ya? Virgilio. Ahora, los guías de fe, está de hecho que Beatriz, está de hecho Matilde o Matilda, y está aquí San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval. Así está, ¿ve? Esos son los 5 guías que están en la comedia. Ahora, en un examen, probablemente te digan solamente 3, ¿no? Te digan Virgilio, Beatriz y San Bernardo de Claraval. Esos son los. Pero si es más al detalle, son 5 los guías. ¿Ya? Te lo voy a ilustrar cómo se daría antes que se acabe el tiempo, ¿ya? Y ahí que la gente se vaya yendo, ya no es mi culpa ya. Mira acá. Escucha acá, mira. Dante, Virgilio, lo acompaña de la selva oscura hasta el paraíso terrestre, hasta Cabe. Ahí hay un guía. Pero en el 5º escalón del purgatorio lo acompaña a Dante Estacio. Estacio y Virgilio van llevando a Dante hasta el paraíso terrestre. Y Estacio le pide a Matilda que lo ayude a Dante a purificarse. Entonces a Dante lo bañan en 2 ríos. En 2 ríos lo bañan bien bañadito a Dante, acabe. Entonces acá Dante, Virgilio y acá está Estacio, le pide, por ejemplo, Estacio que lo bañe a Matilda acá, en el río Leteo,
y en el río Eunoe. Y una vez que está bien bañadito, Beatriz, que está en este grifo, lo va a llevar a Dante, su espíritu, y va a hacer que Dante empiece a recorrer las esferas del paraíso celestial, y va a recorrer todo esto de acá, ¿ve? Hasta llegar acá al cristalino, y acá en el cristalino va a aparecer San Bernardo de Claraval, y San Bernardo de Claraval lo va a llevar a conocer a Dios. Entonces, ahí están los guías. ¿Ya? Ahí están los guías. A ver, la otra pregunta dice, pero en la obra Dante no era afectado por lo que había en los círculos del infierno. ¿Cómo es eso, Marilyn? Explícate. A ver, a ver. Dante habla de Dios, del fuego. O sea, ya los... Explíquense mejor, ¿eh? Porque no les entiendo. Todo eso dice. Mejor prendan su micrófono y les escucho. Vamos terminando antes de irnos, ¿ya? Vamos a ver, escuchen. Miren acá. Vamos terminando acá. Acá es la 27, es esta de acá. Círculo octavo, Tiresias, Odiseo y Diomedes. La 28, marca ahí la clave dado. La 29 marca la clave dado. Ya, la 29. La 28 marca acá dado. Y la 29 marca acá dado. A ver acá, antes de irme a ver. ¿Qué dice acá? A ver. ¿Qué están diciendo? Profesor, el que siente Dante por lo que está en el infierno. En primer lugar, Dante, hay pasajes donde él le afecta, ¿no? Por ejemplo, cuando él escucha a Francisca de Rimini, su triste historia donde ella lo matan por amor, él se desmaya. Y de ahí nuevamente despierta, ¿no? Hay pasajes donde él se desmaya, es tanto la impresión. Entonces él se siente afectado, ¿no? Pero él sigue, y hay incluso donde hay pecadores, donde él los patea también. O sea, Dante también es vengativo, por si acaso. Ya, no sé si hay otra pregunta por ahí. A ver, aquí. Hablen. En la obra no era afectado por lo que había el círculo del infierno, o sea, las tormentadas. A ver, ¿no hay otra pregunta por ahí? Chicos. A ver acá. Profesor, en un caso hipotético, está que reflexiona acá esta gente. Si en el examen pone Melissa Paredes y gato activador, serían considerados en la lujuria, pero si habla de Melissa Paredes solamente sería tomada como traidora. A ver, en primer lugar, los traidores son aquellos que matan. Mira, esos tres traidores que están al lado de Lucifer, por ejemplo, Judas provoca la muerte de Jesús. Casio y Bruto son los que provocan la muerte, escúchame, son los que provocan la muerte de Julio César. En cambio, si Melissa Paredes, ahí es traicionera, pero no produce la muerte, ¿no? Más se le considera como lujuriosa nomás. O sea, ser un traidor para Dante equivale a que con tu traición tú has originado la muerte de alguien. A eso se refiere. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, esa pregunta de Free Fire, ¿por qué no está esa pregunta? Bueno, son preguntas ahí que lo vas a ver. Vamos a ver, que ya no se traumaticen porque, a ver, ¿cómo va a venir el examen? Escuchen acá. ¿Ya? A ver, escuchen. En el examen, las preguntas que te van a venir van a ser preguntas parecidas a lo que es lo que están explicando nada más, a lo que te estamos dando. O sea, que te vengan preguntas así relacionadas con el contexto, ¿no? Porque en realidad la Divina Comedia, hay un montón de preguntas de todo tipo, por si acaso. Aquí hay un librito donde yo en una época coleccionaba, este es un librito,
Este es mi trabajo mío, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo recuerdo que hay 50 preguntas, ¿no? Porque esta es la hora que más se trabaja, ¿no? Entonces aquí hay otras preguntas. Entonces, en realidad, la manera para conocer la obra es resolver ejercicios, ¿ya? Y preguntar. Páselo, profe. Pero no hay un grupo donde mandarles, pues. ¿En qué aula están ustedes de ese punto? 1A, profe. 1A, todos son de 1A, 2A. Mañana creo que tenemos clases con los de 2A, ¿o me equivoco? Sí, profe. Ya, entonces sí, Javier, tú que eres mándame, ¿sabes qué? Constrúyeme un grupo WhatsApp y manda un link a todos del 2A, ya. Por ahí te voy a pasar el material. ¿Tienes ahí mi número o no? No, profe. Ya, ahorita te lo mando. Mira, ahí te lo mando. Pero créame un grupo para el aula, por si acaso. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo en primer lugar? Es que en realidad yo no manejo WhatsApp, profe. Uy, ya no, ya me dice que conste. Hay otra chica. Pero alguien más, pues, por ejemplo, hay varios acá que están de la 2A. Hay pipís acá del aula 2A. A toque, a toque. Ni uno. Acá por ese chat y nosotros lo mandamos al grupo que tenemos de Tesalis para que no se vaya a filtrar esta información a otras academias. Entonces creo que saben que mañana les mando. Sí, Mañana, profe. ¿cómo? Al grupo del paralelo, profe. Lo voy a mandar. Porque se puede filtrar a otras academias, como dice mi compañera. Cuidado que son aquí. Paralelo mejor dice. A ver. ¿Qué están diciendo acá? Sí, aquí mejor. Ya les voy a mandar ahí con el... A ver, escuchen acá, miren, antes que se vayan, Si se vayan no es mi culpa por si acaso. Miren acá. Espérense. Ya escuchen acá, miren. Acá en este de acá lo voy a enviar, ¿ya? Recording stopped. Escuchen acá, miren. Que lo envíe por aquí, profe, y alguien que lo pase por el Acá. grupo de Escuchen, paralelo. este es el grupo paralelo que me escribe el coordinador, el del perrito. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profesor, es el Sí, auxiliar. profe. Ya, entonces a él lo voy a enviar. Si él no les envía, piña, pues ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Muy bien. Cuídense, ahí lo voy a enviar, pero oye, no le voy a enviar el libro. Le voy a mandar las preguntas. ¿Quieren con sus claves o sin claves quieren? Claves, profe. Con claves. ¿Ya? Con claves, No, profe. las claves la otra semana. No, mejor les voy a enviar antes que me olvide, mejor. Tendrá seminarios, a ver, no sean abusivos ya. Pero eso le va a costar, ya le voy a mandar les voy a mandar, a ver. Les voy a mandar. Amanecidas, profe. A ver, escuchen, les voy a mandar el PDF primero, de las 50 preguntas. De ahí les mando las claves. ¿Está bien? ¿O quieren el PDF con las claves? Ah, no, sin las claves, profe. Sin No las sé. claves y con las claves. Todo completo, profe. Tal vez se Ya, olvida. profe, todo completo. Para que no se olvide. Chochos son ustedes, ya, cuídense ya, entonces ya, si me acuerdo, No, profe. cuídense, ya lo voy a enviar ya. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe.